Ahora hablemos de otro tema que también es muy importante, eh, y es el salario emocional. Entonces, aquí hablamos que los programas de bienestar se componen, hoy en día son denominados como salario emocional. ¿Y qué es eso? El salario emocional mejora la percepción de los empleados hacia la empresa y fomenta el ambiente laboral positivo. ¿Por qué se asocia con el término salarial? Porque no es un premio, es algo que yo doy a cambio de la productividad de mi empresa. Funciona bajo el mismo concepto del salario. El programa de bienestar no es un premio, ¿de acuerdo? No es un incentivo económico, ¿de acuerdo? No es un bono, no es una comisión. El programa de bienestar es algo que yo tengo como empleado sin importar mi desempeño. Y eso es importante que lo tengan ahí en cuenta. Muchas personas asocian los programas de bienestar como a quién llevamos a la fiesta, no llevemos a los mejores. ¿Qué personas van a tener derecho al subsidio de alimentación? No, solo los mejores. Y aquí tenemos que empezar a ser un poco más objetivos, y es que el hecho o el objetivo de nuestros programas de bienestar tiene que estar orientado a que todas las personas mejoren, tanto el que no tiene el mismo desempeño del mejor como el que está en la cola o en el ratio de productividad, porque todos tienen la misma, digamos que tienen la misma concepción, y es que hacen parte de la comunidad de la empresa. Entonces, por eso se denomina salario emocional, pero ojo que no es un bono, no es un premio, ¿de acuerdo? Esto es algo que yo establezco dentro de las políticas para toda la comunidad de mi empresa. Entonces, quiere decir esto que si yo una vez al mes voy a invitar a almorzar a la empresa como salario emocional, va para todos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque todos tienen que sentir la cercanía de la marca. Entonces, el salario emocional mejora la percepción de los empleados hacia la empresa y fomenta un ambiente laboral positivo. Entonces, vamos a poner ejemplos: flexibilidad horaria y trabajo remoto, reconocimiento público, cuadros de honor. Otros salarios emocionales son tiempo libre, tiempo para la casa. eh, Algunas empresas dedican 2 o 3 días más de vacaciones como free time a sus trabajadores sin que necesariamente esto impacte el tema salarial de sus trabajadores. Entonces, Great Place to Work dice que los conceptos de lo que yo incluya dentro de los planes de bienestar para mejorar la percepción del bienestar de mis empleados siempre irán orientados a que esa persona se sienta bien y que yo trabajo en un lugar donde quiero trabajar. Eso es lo más importante. Entonces, reduce al 25% la rotación laboral e incrementa la satisfacción y el compromiso de la mayoría de nuestros trabajadores. Aquí hablamos de masas identificadas, ¿de acuerdo? En todos estos estudios, estos son datos soportados, y entendemos un poquito que la percepción del bienestar o de lo que las personas conciben como bienestar tiene que ver directamente con el tema de me siento bien. Ahora me devuelvo un poquito al principio de la conversación, y es que dependiendo de lo que yo percibo de bienestar, tiene una gran diferencia con otras generaciones. Yo puedo a mi edad considerar que el bienestar tiene que ver con mi paz mental, mi tranquilidad. Otras personas, dependiendo de sus intereses, de su formación y sobre todo de la generación a la que pertenecen, puede concebir el salario de manera diferente. Hoy en día nuestras fuerzas laborales, y a mí me gusta mucho poder clasificar a través de las clasificaciones de las generaciones, y tiene que ver con el año de nacimiento, porque no todas las personas que tienen determinada edad trabajan, pero vamos a hablar de los trabajadores que pertenecen a la generación de los baby boomers, que según algunos estudios están entre 1946 y 1964, la generación X, que está entre 1965 y 1980, los millennials, que van del 81 al 96, y la generación Z, que va del 97 al 2012. Hoy en día hay otras generaciones, han venido apareciendo, pero hablamos de la fuerza laboral general, ¿de acuerdo? Los baby boomers, que ya pertenecen como una generación inicial, donde el concepto de la estabilidad laboral se entendía de una manera diferente en los 40 y en los 60, y era un poco más orientado a que tú tienes que tener un trabajo de oficina, tu corbata es importante, tu reconocimiento es cuánto tiempo duras en la misma empresa, y esa cultura generacional hoy en día todavía trabaja. Y si vemos que hoy en día todavía trabaja, ellos que buscan seguridad y estabilidad. Entonces, yo tengo como responsable de capital social que hacer una identificación de a qué grupos de interés pertenecen mis empleados para poder identificar cuál es el programa de bienestar ideal para mis empleados. Entonces, seguridad y estabilidad.
buscan los baby boomers. Por ejemplo, la generación X, que está entre el 65 y el 80, pues digamos que ellos cogieron un poco el romanticismo de la revolución y lo trajeron como al tema del hipismo, empezaban a pensar un poco más en la espiritualidad, veían que integrar temas del pensamiento libre iban a ir cambiando socialmente su dinámica y empezaron a ver diferentes cambios. Entonces, la inclusión de la mujer en el trabajo, la votación, la democracia, la organización, la formación continua del trabajo nace en esta generación. Los cursos, los equipos de formación entre el 65 y el 80. Entonces ellos buscan un equilibrio de vida y el trabajo, buscan equilibrar su vida del trabajo sin desprenderse de la seguridad y la estabilidad porque fueron criados por los baby boomers. Entonces en ese punto tienen temas de su formación inicial, pero lo que fueron desarrollando ellos a partir de su pensamiento libre también tenía que ver mucho con esto. Los millennials nacen a partir de el tema de todo lo que nosotros aprendimos en el 80 parte de la generación X. Los millennials nacen con los medios, la radio, la prensa libre, la prensa abierta, hay mucho conocimiento, mucha flexibilidad y empieza a coger gran participación la tecnología en el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces ellos empiezan a tener ya más un propósito y piensan en la flexibilidad, en que no todo el tiempo hay que trabajar. Las dos generaciones anteriores no teníamos tanto problema con el tema de la cantidad de horas que tenemos que dedicarle a su trabajo. Pero los millennials sí, entonces ellos buscan ya como propósito y flexibilidad. Tener un propósito es por qué trabajo, para dónde voy, el propósito de mi vida, si estoy donde no estoy. Empiezan a conjugar temas filosóficos con la intención de lo que hacen todo el día y eso hace que tengan una identidad sobre el trabajo completamente diferente a las dos generaciones anteriores. Y la generación Z, que nace del 97 en adelante, acá ya vemos la revolución tecnológica. Es gente que trabaja por internet, fueron los primeros que pensaron que no tenían que ir a una oficina, la pandemia no les afectó, los diferentes problemas laborales. Desde que haya una conexión a internet, tengan un computador y logren hacer su trabajo con muy buenos resultados, estas personas empiezan a pensar que todo lo que coincidan como propósito de la vida no está tan relacionado al trabajo. Pero estas personas también trabajan. Sin embargo, son las personas que más rotan hoy en día, si ustedes lo analizan, y es porque no perciben el bienestar y el trabajo como la misma cosa, porque las otras tres generaciones hacia atrás les decíamos que había que trabajar. Y si nos devolvemos unos años antes sin querer clasificar y todo el tema, pues nosotros nos damos cuenta que los baby boomers, la generación X, los millennials, trabajábamos muchas horas. Y a veces el estilo de liderazgo de esas dos primeras generaciones no era el mejor. Y veíamos que eran estilos de liderazgo muy orientados al resultado. Entonces veíamos jefes aislados, lejanos, oficinas cerradas, no habían áreas de talento humano, había un área de nómina y un área de contabilidad. Y a partir de la inclusión de los millennials de generación Z, las empresas se dieron cuenta que es importante empezar a tener desarrollo humano, empezar a pensar en espacios de trabajo diferentes, empiezan las ideas disruptivas y divergentes a ser parte de la filosofía de los trabajos y empiezan a nacer empresas con conceptos de trabajo diferentes. Y eso motiva a las personas a buscar trabajos en ese tipo de empresas. Ahora, no necesariamente implica que todas las empresas tengan que volverse hacia una dinámica más abierta, pero sí es importante que los programas de bienestar empiecen a incluir a todas las generaciones que ustedes tienen dentro de su comunidad. Y ahí es importante que capital social, que talento humano empiece a hacer un análisis profundo de quienes hacen parte de mi compañía. Y de esa manera yo el programa de bienestar lo voy a poder orientar hacia los intereses reales de las personas para poder crear auténticos promotores de marca dentro de las empresas. Y eso es lo que busca el bienestar. Yo estoy bien, permanezco con esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos y cómo diseñamos auténticamente un plan de bienestar? Entonces, digamos que aquí lo importante es, uno, identificar las necesidades del equipo, teniendo en cuenta lo que ya hemos visto. Dos, segmentar. La segmentación es importante no solamente en género, sino ya hoy en día se incluyen otro tipo de cosas dentro de una fuerza laboral, dentro de la segmentación, la edad, la profesión, los intereses. Por eso es importante estarle preguntando a la gente, no solamente a través de las encuestas de clima laboral, o las encuestas de cultura organizacional, sino que yo debería tener canales abiertos con mi comunidad y empezar a entender qué les interesa, qué les gusta, cuáles son sus auténticas necesidades, porque todas las personas tenemos necesidades, diferentes sí, pero todas las personas tenemos necesidades. Definir metas claras, pues reducir la rotación, mejorar la motivación,
convertir a mis empleados en promotores de mi marca, eh, mejorar la productividad. Esos son objetivos claros. Entonces, en el paso uno, 2 y 3 es clave. Diagnosticar, segmentar y definir metas. Ahora, en la ejecución es muy importante tener recursos dedicados a esto. Y aquí sí es importante donde le decimos a los empresarios, tiene que haber una persona haciendo la tarea. Esa tarea se tiene que hacer porque son datos que se levantan, son actividades que tengo que organizar, son mensajes que tengo que transmitir y construir. Y eso demanda que yo tenga dentro del área de capital social o de talento humano personas dedicadas a mejorar el bienestar de las personas. Y lo otro es empezar a medir. La métrica es importante en este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque a la final nosotros empezamos a entender a partir de los datos cómo van mejorando las metas que me propuse. Y habrá que replantearlo. Esto es cíclico, ¿de acuerdo? El bienestar no puede plantearse de un año. Presupuestalmente tal vez sí, pero las actividades tienen que ir cambiando en la medida que los comportamientos al interior de la empresa van cambiando. Incluso los cambios sociales, políticos, le impactan al clima laboral de una empresa. Entonces es importante empezar a hacer mediciones constantes. Aquí es clave que ustedes empiecen a trabajar como empresarios, como responsables de personas en eso, en desarrollar personas. Y las personas se desarrollan dependiendo del ambiente y del entorno en el que viven. Yo no solamente los puedo encapsular en mi empresa, en mi planta, en mi oficina, en mis reuniones virtuales, sino que el mundo por fuera, ya los medios, las redes y demás, demandan que yo esté midiendo, retroalimentando y ajustando mis planes todo el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, el éxito de un plan de bienestar, recogiendo un poco todo lo que nosotros vemos acá, es entender a las personas, creer que no solamente el salario hace parte de la ejecución de un plan de bienestar, diagnosticar muy bien lo que está pasando al interior de mis equipos de trabajo. Y uno no puede pensar, no, yo no tengo problemas, porque si no existieran problemas constantemente, no habría una calificación como Great Place to Work, no habrían mediciones constantes de si es el lugar donde quiero trabajar. Las grandes empresas o las grandes compañías que hoy en día trabajan en el hecho de construir programas de formación, de fidelización, de lealtad de empleados, no estarían invirtiendo millones año tras año para que los empleados estén bien. Siempre hay problemas porque las personas tenemos un componente emocional, social, físico y mental que siempre va a estar influyendo el resultado de mis actividades. Ya no podemos decirle a las personas, deje el problema en la puerta del trabajo, porque eso no va a ocurrir. De hecho, nunca ocurrió. Lo que pasa es que aprendimos a callar, que es diferente. Pero las personas hoy en día se sienten más libres, están más abiertas a expresar lo que sienten y se van con plena libertad de un trabajo. Si yo me devuelvo un poquito al tema de la clasificación de las generaciones, un baby boomer no renunciaba, aguantaba mucho. La generación X tenía un poco de esto. El millennial ya empezó a entender que podía manifestarse porque es que los medios se lo permitieron. Y de la generación Z ni hablemos. Donde no están, no duran a veces ni 2 o 3 días. Y yo creo que si aquí en las personas que nos están escuchando tenemos acá personas que hagan parte de esa generación o personas que trabajan en capital humano que han tenido que ver esto acá, tienen una concepción diferente de lo que es el trabajo, mientras que para un baby boomer era un tema principal, era esencial. Hoy en día la generación Z sabe que tiene que trabajar, pero trabaja en lo que le gusta y en donde se siente bien. Entonces son cosas que tenemos que empezar a entender. Ya todas las generaciones las necesitamos dentro de nuestra fuerza laboral. No puedo decir, voy a contratar solo boomers, voy a contratar solo generación Z, porque eso es muy difícil, ¿de acuerdo? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que el plan de bienestar que yo voy a desarrollar dentro de mi compañía está plenamente orientado hacia los verdaderos y auténticos intereses de la compañía en los empleados. Y es que sean productivos, que no me falten, que no me renuncien, que el talento se me quede, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando un plan de bienestar se desarrolla. Diagnostique, identifique las necesidades. Eso lo ve a través del ausentismo, de la rotación, de la motivación, de las encuestas de opinión. Segmente, adapte estrategias a cada generación. Es importante entender que no es que vaya a construir 4 o 5 estrategias. Es una estrategia que se comunique con todas las generaciones que usted tiene al interior de su compañía. Defina metas y es del diagnóstico que usted hizo, porcentualmente en cuánto quiere mejorar y en cuánto tiempo. Una meta de tener un objetivo y un tiempo definido. Ejecútelo
a través de comunicación, dele accesibilidad a esos programas, cuéntele todo el tiempo a sus grupos de interés cuáles son los beneficios que tienen, invítelos a usarlos, eso es clave, ¿de acuerdo? Y después evalúe el impacto y haga los ajustes necesarios, porque seguramente lo que hoy en día es un problema, lo va a resolver, pero mañana va a aparecer otro problema. Para eso son los planes de bienestar al interior de las compañías. Entonces nosotros hoy en día hemos querido venir hacia ustedes con este mensaje y es, hombre, la rotación, el ausentismo cuesta dinero. Un programa de bienestar también, pero no tanto como la rotación y el ausentismo. Entonces aquí es importante que ustedes tengan claro que los programas de bienestar están orientados específicamente a mejorar los resultados de los empleados a partir de una auténtica preocupación por por el estado físico, mental, emocional y social de la gente con la que yo trabajo. Entonces, hoy en día es importante que ustedes diseñen planes de bienestar ajustados a sus comunidades. Nosotros en Celetiene venimos trabajando hace ya bastante tiempo en esto y entendemos hoy en día que esto se convierte en una necesidad, porque las empresas están compuestas por eso, por empresas, por personas divergentes, diferentes. Entonces, este punto usted lo tiene que tener como clave. El plan de bienestar tiene que estar orientado hacia las personas que ustedes necesitan. Vemos hoy en día que muchas empresas cometen errores en inversiones en este tipo de cosas y es que, y tal vez piensan que solamente llevando un tamizaje de salud a la empresa resuelven problemas, una charla de servicio al cliente, una charla de ventas, y eso hace parte de actividades que sacan a la persona de la rutina del trabajo, pero no necesariamente resuelven el tema de raíz. Yo tengo que entregarle al empleado una herramienta lo suficientemente robusta que me permita acercarme a él, entenderlo, evaluar, diagnosticar y convertirlo en un promotor de mi marca. Entonces, simplemente estrategias efectivas. No es hacer actividades por hacer actividades, eso de tener un foco y un objetivo. Y evalúe los resultados, eso es clave. Esas serían como las recomendaciones. El bienestar laboral no es un lujo, es una inversión estratégica para transformar equipos y organizaciones. Reflexione muy bien desde recursos humanos sobre las estrategias actuales en su empresa y de los primeros pasos hacia el bienestar integral. Pues esto hace parte un poco de lo que queríamos contarles el día de hoy acerca del bienestar, nuestra opinión como compañía.